Número 4, la era del Imperio Romano, entre comillas, cristiano. Esta es la segunda parte. Desde el año 312 después de Cristo hasta el año 590 después de Cristo. El cristianismo se convierte en la religión oficial del Estado. También durante este tiempo es la caída de Roma en el siglo V. Aquí empiezan a tomar importancia los concilios, los credos y los llamados padres de la iglesia, no en el sentido católico romano, sino, por ejemplo, Policarpo fue discípulo de Juan, el último apóstol que murió, porque se cuenta a Matías entre los 12 a partir de Hechos 1 en el año 33 después del día de que Jesús resucitó y dijo que esperaran 10 días. ¿Qué encontramos en este periodo? O sea, del 312 después de Cristo al 590. Ahí es donde, después de una persecución cruel que fue prácticamente iniciada por Domiciano, porque tanto Vespasiano como Tito, emperadores, tuvieron cierta afinidad a través de Flavio Josefo en respetar en realidad la ley romana daba el privilegio de tratar bien a todos, ¿no? De ahí que hasta ahora se enseña el derecho romano como digamos, baluarte de que todos somos iguales ante la ley. La Biblia sí aclara que todos somos iguales ante Dios. Por eso no podemos venerar o postrarnos a ningún ser humano, vivo o muerto, aún los personajes de la Biblia, salvo Jesús, Yahshua Mashiach, Jesucristo o Jesús el Cristo. ¿Qué es lo que encontramos aquí en este periodo de la historia 312 a la luz justamente de Denis J. Mock, ¿no? En este hermoso resumen que él tiene de este módulo número 9, perspectivas generales de la historia de la Iglesia. Primero, la conversión, entre comillas, del emperador Constantino 312. Aún quien ejerció mucha influencia sobre Constantino fue su madre cristiana, convertida. Y el cristianismo entonces pasa a ser la religión oficial romana, ¿no? Y los credos de la iglesia comienzan a establecerse. Por supuesto, ya, si el Estado romano antes estaba bajo la hegemonía de Roma, la ciudad de los dioses de Rómulo y Remo, y tenían bajo su máximo representante ahí en Roma al emperador, entonces ellos querían saber, la gente debía informarse. Y así empezó pues lo que se llamó los credos de la iglesia, los concilios de la iglesia, debates teológicos. Lo que realmente llamó la atención siempre fue la persona y la obra de Cristo. Ya Juan, el último apóstol de los 12, contando a Matías, que había muerto, sus últimos escritos, después que sale libre, cuando Berna es asesinado, perdón, cuando es asesinado Domiciano y gobierna Berna, él escribe a partir de los ya casi de 96 a 100 años, escribe la primera, segunda, tercera carta de Juan. Y justamente él escribe en esa realidad que estaba siendo cuestionada, justamente la obra, la personalidad de Yahshua Mashiach, Jesucristo o Jesús el Cristo. Por eso ahí podemos ver en los concilios de la iglesia que los debates son de la deidad y la humanidad de Cristo, la Trinidad, eh, y ahí empieza entonces ya a partir de ese periodo del 312 al 590 el concilio de Nicea, donde realmente se buscó el consolidar el canon de lo que hoy llamamos justamente el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, 66 libros. Eh, Empezó lo que se llamó un concilio en Éfeso para fortalecer la hegemonía del obispado, porque había problemas, dificultades,
y que terminó justamente el 590 con el primer papa. O sea, si realmente los historiadores católicos son sinceros y honestos, es difícil históricamente y con documentos comprobar que Pedro es el primer papa. Pero con documentos históricos sí comprobamos que el primer papa es Gregorio I. Entonces, luego se hizo el de Constantinopla, Calcedonia, donde ahí justamente se fortaleció el papado en que se aprobó la adoración de imágenes y todo ello, lo cual rechazó la otra Iglesia Católica Universal, que es la patriarcal, cuya capital era Constantinopla, que sigue como una capital, justamente porque se llama Constantinopla, ya muerto Constantino y todo eso, además que era un paladín cristiano, muchos hablan de la conversión de Constantino, pero él en su vida biográfica solamente ayudó a los obispos que se pongan de acuerdo, porque vinieron de una persecución. Y según dicen, él no quiso bautizarse porque como elevaron el bautismo a sacramentum en latín, que es juramento, sacramentum en latín era el juramento que hacía todo soldado romano para jurar públicamente que se pone la vestimenta del uniforme romano con los símbolos de los dioses Marte, dioses, y que va a defender al emperador aún con su muerte. Esa palabra sacramento, que también era una imitación de la cultura griega, nace justamente de lo que es la promesa. Usted cuando va a la graduación de sus hijos en el Perú, usted va a ver que ellos les hacen jurar. Ahora, ese juramento no es ni católico ni nada, es algo que hacían en la antigua Grecia, en Grecia, perdón. Es como ahora, ¿no? A veces yo he comentado en las redes que soy bautista y políticamente estoy más por un país republicano democrático y las personas que ignoran dicen, usted quiere ser como Estados Unidos, el partido republicano, el partido demócrata. Pero en realidad pues ya no se puede debatir con gente que confunde al Partido Republicano de Estados Unidos con el Partido Democrático, con el término que apareció muchos años, 500 años antes de Cristo, en el poderoso imperio de Alejandro el Grande, llamado pues Grecia, donde aparece la palabra república y la palabra democracia en los filósofos. Pero ya cuando la gente pues ignora, ya para qué estar perdiendo tiempo en explicarles y todo eso. Yo he cometido ese error de tratar de explicar cuando la persona pues confunde, ¿no? Es el problema semántico en la traducción de la Biblia, en la interpretación de la Biblia. Bueno, entonces, luego empieza el movimiento monástico, ¿no? O sea, eso de aislarse no es necesariamente que nace con el cristianismo. El aislarse del mundo, ser sacerdotes, es algo muy antiguo, los egipcios y todo ello. Entonces, es como decir que los hebreos comenzaron el movimiento monástico de aislarse. No, antes había eso. Incluso prácticamente cuando vamos a la Biblia encontramos que el mismo Caín se aisló de la comunión íntima con Dios, del respeto a sus padres y de ser el hermano mayor que iba a reinar, a gobernar sobre su hermano menor, pero en calidad de valorar a su hermano mayor como alguien que es mejor. Pero no quiso él, tuvo envidia, con engaño lo llevó y lo mató. Entonces, así ha sucedido en la historia de la humanidad, tanto socialmente, religiosamente. Por ejemplo, el racismo es una equivocada idea de que hay familias que tienen sangre real o hay religiosos que tienen una bendición muy especial y hay que seguirlo. Eso viene desde tiempos del Génesis. En el principio, Elohim creó
el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía. Y es que antes que exista este mundo de la única raza humana, Dios tuvo que combatir con esas fuerzas de criaturas que Él creó, los ángeles superiores a nosotros los humanos, y que pretendieron también no aceptar el reinado de Yahweh. Muy bien. Entonces, el movimiento monástico, ya en el sentido cristiano, ¿no? O sea, si eras príncipe, deja todo. Pero ahora la pregunta es, si un príncipe, un rey, dejaba el palacio todo, a dónde pasaba? Ah, entrégalo al obispo, entrégalo al papa, entrégalo a la religión verdadera del cristianismo. Y así es donde hoy día tenemos un poderoso Estado Vaticano. Mire, es algo secular, ya no es realmente una congregación tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, sino que se ha secularizado y hoy día se llama Estado Vaticano. Entonces, pero se sigue el énfasis religioso. Luego, las iglesias orientales, bizantinas y occidentales romanas. Bizantinas, podemos decir, son entre el año en, en 800, 700, hasta el siglo XIV, 1400 y tanto, 56, que cae Constantinopla. Podemos decir que había dos religiones grandes. Primero era los papas que no se ponían de acuerdo en lo que es Occidente, y luego estaba ya en Constantinopla lo que eran los patriarcas, ¿no? Los que, por ejemplo, de Constantinopla nacen no los reyes, sino los zar. Y de Occidente de Roma nacen los reyes, monarcas y todo ello, y el papado. Entonces, en Occidente, el reinado principado con el papado. Y en Constantinopla, el patriarca al lado de los zar, o que 300 años cayeron justamente en lo que era, digamos, principados, ¿no? Principado. Aún el zar que fue asesinado por el socialismo comunista entre 1915 hasta 1928, era pariente cercano de la reina o los reyes de Inglaterra. Por eso cuando se descubrió cómo es que fueron asesinados cruelmente el último zar, ¿no? Y encontraron los restos, y el príncipe actual, que ahora es el rey Carlos de Inglaterra, se dio su ADN para ver si eran parientes, porque antes eran parientes los zar con los reyes y todo ello. Bueno, y sí se comprobó que si era por el ADN, miren, porque existía el ADN, que sí era la tumba del zar que fue cruelmente asesinado, por lo que se inició ahí ya la Unión de Estados Socialistas Comunistas. Muy bien, entonces las iglesias orientales, bizantinas y occidentales romanas, la época de oro de los padres de la iglesia. León primero, el primer papa extraoficial, o sea, comenzaron a nombrarse papas. Y, por ejemplo, si usted va a España, a una isla, hay una isla que tiene a su papa llamado Pedro III, o sea, se nombró Pedro I, Pedro II, Pedro III. Y es la misma teología, el mismo papado, solo que no aceptan a los papas que son nombrados en Roma. Ellos aceptan al papa que es nombrado ahí. Y tienen monjas, tienen monasterios y todo, y tienen una hegemonía. Y España, pues, protege, no es la España que mandaba a quemar a los que no seguían las pautas del rey, la religión del rey, católica, papal, ni tampoco la imposición política del rey. Entonces, aquí vemos cómo es León I es el primer papa extraoficial.
luego Atanasio, Crisóstomo, Jerónimo, Agustín, Justiniano, y luego vienen las invasiones bárbaras. Una cosa son las invasiones bárbaras que vienen justamente ya de esa zona más del oriente. Y también otra es el surgimiento ya en el siglo quinto, al terminar el quinto y empezar el sexto, logra unirse lo que son las diferentes principados árabes y comienza a surgir lo que hoy conocemos como el Estado islámico o también el Estado musulmán o árabe, ¿no? Y ahí nace la primera república, no república, el primer país árabe musulmán, que es Arabia Saudita, que es vecina con lo que son los países hoy día. Y Turquía, cuando los turcos toman Constantinopla en el siglo XIV, ya habían sido ayudados por lo que era ya una nación, un país que era Arabia Saudita. Y así comienza a crecer el pueblo árabe y musulmán y el Estado Islámico, que a la misma, a la misma forma que hizo el Estado Vaticano del papado, de que si no crees en esto, eres quemado. Mire, una contradicción histórica, ¿no? El Papa León XIV ya dijo que no hay que considerar a María. Si el Papa lo hubiera dicho en el tiempo de los otros leones, ¿no? León X, León XI, León XII, hasta León XIII, ya más adelante, desde la Edad Media, él hubiera sido quemado en la hoguera, porque, porque la devoción a María como la madre, quizás no como la corredentora, pero como la madre, hubiera sido quemado. ¿Por qué fue quemado el traductor de la Biblia del inglés, del hebreo, arameo, griego? O sea, casi toda la Biblia, esos 66 libros, se tradujo al inglés. Y uno de los primeros traductores bueno, no fue bien recibida cuando él tradujo al menos el Nuevo Testamento y luego el Antiguo Testamento, lo quisieron traducir al inglés. El, el reinado de ese tiempo con el papado, que lo condenaron. ¿Por qué tradujo la Biblia? Pero después lo volvieron a desenterrar, a quemar, porque él decía que no hay que poner a María, el único es Jesucristo. Entonces, ¿por qué volvieron nuevamente, una vez muerto, a Juan Wycliffe, volverlo a desenterrar y quemar? Porque ya pues tenía que otra vez públicamente decir, miren, cuando estaba vivo, no solamente tradujo la Biblia al lenguaje de los salvajes, o sea, el español, el inglés, el francés, para la cultura greco-romana, o sea, tanto del hebreo, griego, aún del hebreo, eran los idiomas vulgares. Y no hay que traducir la Biblia porque cae en la plebe y van a interpretar mal. Entonces, no, tiene que haber un límite. Y no se dieron cuenta los prelados y todo ello que hacían más bien que la gente tenga más interés en traducir la Biblia. Y así fue. Entonces, si este papa actual, que ya con su bula bajó a María de ser corredentora, si lo hubiera hecho en el tiempo de el siglo XV, ¿no? El Papa León I, ya hubiera sido mandado a la hoguera, ¿no? O sea, ya le hubieran dicho, no, estás mal, ¿no? Así, a Lutero, por ejemplo, ¿no? Lo iban a quemar porque no solamente él desafió la autoridad papal, sino porque él mismo decía que no hay otro personaje y la autoridad no es papal, sino solo escritura.
un reformado, un evangélico, puso que a Juan Pablo, perdón, el Papa León XIV, grabando en una de sus iglesias, el primer postulado, solo Cristo, no María. Entonces, y quiero, disculpe que en realidad no me estoy burlando, sino que cuando uno ve la historia y suena ridículo los cambios y todo que se hace. Y cuando yo me río, cuando escucho a la señora Keiko, yo siendo presidenta voy a acabar con la corrupción. Me río, me río, me río. Pero, o también, ¿no? Cuando asumió el presidente de Estados Unidos, Trump, apenas yo sea presidente, se acaba la guerra entre Israel y Gaza. Y nos reímos porque no fue así. Y es que el caudillaje se autoproclama como si fuera el mejor de todos. Eso se llama caudillismo. Es triste cuando se pisotea la democracia o se pisotea la República Democrática. Otra vez repito, una cosa es el Partido Republicano de Estados Unidos, una cosa es el Partido Democrático de Estados Unidos, y otra cosa es creer en una república y en una república democrática. O sea, no confundamos los términos. Igual también a veces cuando la gente nos quiere apabullar a nosotros, los evangélicos. Usted, a ver, estoy escuchando su iglesia, mire, 75 años. Nosotros estamos desde que el Papa fue Pedro, lo cual eso es mentira. Usted vaya a los documentos a ver que Gregorio I comenzó a fortalecer el papado. Y luego ya tuvieron problemas. Una vez que desaparecieron los reinados, los principados, los zares, comenzó a nacer el nacionalismo. Ya no es el reino germánico, es Alemania. Por eso Lutero habló de la Biblia en alemán. Ya no era el reinado de Inglaterra, sino era el país, la república que no llegó a ser el país, la nación de Inglaterra, el país del idioma inglés. Entonces, pero se mantuvo la monarquía. Acá en el Perú también, y también a Diego Thompson, para ser la verdad, Diego Thompson y el general San Martín quisieron que sea una monarquía, pero la monarquía debería buscarse el linaje de Pachacute, de Huáscar, Atahualpa, y eso pues no lo podían permitir ni el catolicismo papal, ni tampoco los españoles o los criollos, ¿no? Muy bien, entonces vienen las invasiones bárbaras y la caída de Roma, el año 500 y tanto. Entonces fue ahí donde la gente comenzó a ver, allá Roma cayó, a ver esa ciudad, la ciudad que escogió Constantino para, para reunir a muchos de los era justamente lo que después lleva su nombre. ¿Por qué se llamó Constantinopla? En honor a Constantino. Por supuesto, en ese tiempo todavía no estaba vivo Constantino, no, no se le ponía ese nombre. Por eso Juan, el Papa León XIV quiere ir a Estambul, o sea, al país de Turquía, a la zona donde justamente se reunieron para el concilio de Nicea, ¿no? Pero recuerden, eso era Constantinopla, Estambul era Constantinopla, y dentro de su territorio, ahí estaba donde se reunieron. Eso es historia, hermanos, es historia, hermanos reformados, hermanos evangélicos, presbiterianos. Muy bien, entonces ahí quedamos en esta parte. Esta es la segunda parte del video. El primero es justamente que doy una introducción y ahora este es el segundo. Que Dios nos ayude, hermanos, a no repetir el cristianismo del siglo pasado. O sea, que nosotros no cometamos los errores.
las herejías y todo ello que se infiltraron en la historia del cristianismo bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, aún el pueblo hebreo. Y algo interesante, los hebreos y los judíos no aceptan que en el siglo XV, XVIII, o sea, entre esos siglos, para refutar a los luteranos, a los calvinistas y todo ello, entonces surge lo que se llamó la Iglesia, la Biblia Católica, donde el Papa, usando las copias y copias que hay de la Septuaginta, había copias que no estaban dentro del canon hebreo. Y son esas copias escritas después del año 280 y que se incluyeron en las copias de la Septuaginta. Y esos son los libros deuterocanónicos que el papado impuso al canon hebreo, griego, israelí. Por eso nosotros estamos de acuerdo que no se debió incluir en el canon netamente hebreo-arameo las copias que estaban en la traducción de la Biblia griega. Algunos católicos están diciendo, no, pero la Biblia toda fue escrita en griego. Es como algunos están diciendo de que hay que buscar las copias del Nuevo Testamento que fueron escritas en hebreo y luego traducidas al griego, lo cual es una aberración histórica solo para defender la idea de que como que el idioma hebreo es el único idioma del cielo, cuando el idioma hebreo es una formación, al igual que el español, el inglés, ¿no? Es decir, no existe un idioma celestial, así como no existen las razas, porque somos una sola raza, la raza humana. Así también no existe el idioma celestial o del cielo. Existe solamente un idioma, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, para que entres en comunión con el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios siga resplandeciendo su rostro sobre nosotros en este siglo XXI.